Bueno, entonces a manera de repaso, lo que vimos la clase pasada fue lo relativo a las configuraciones y un poquito de los números cuánticos. Entonces vimos esta diapositiva que tiene que ver con comparación relativa de la masa de las partículas del núcleo, que son protón-neutrón, que son 1800 y fracción, casi 2000 veces más masivos o más pesados que el electrón. Entonces esta comparación la hicimos aquí. Luego dijimos de manera relativa las partículas atómicas protón y neutrón se le asigna una unidad de 1, mientras que al electrón se le asigna un 0. Para fines prácticos, nosotros hacemos sumas de las masas solamente de protones y neutrones. De ahí que en la simbología ZM decimos la M representa la suma de las protones y neutrones y la Z solamente los protones. Por eso al restarlos nos dan los neutrones. Y veíamos el ejemplo del nitrógeno. El número y la masa son iguales, por lo tanto la resta son 0 neutrones. Y aquí el número 17, la masa 35, la diferencia nos da 18. Veíamos que hay 4 tipos de orbitales con diferentes variedades o tipos y la capacidad total depende de multiplicar ese número por 2. Hablamos de los bloques que dependiendo del elemento que estamos analizando al hacer la configuración, el bloque es el último orbital usado, de tal manera que el sodio termina en S, el fósforo en P, cromo en D, uranio en F. Luego hablamos del rayado electrónico. Hacemos 7 renglones con este patrón. Luego dividimos columna 1 y 2, trazamos diagonales cortando 1 y 1, 2 y 2, 3 y 3, 4 y la última termina ahí. Ponemos puntos cada vez que la línea azul corta la línea roja y ahí en esa distancia o desplazamiento de flecha corta 1S y termina hasta ahí. Y así vamos sacando la configuración hasta llegar al nivel 7, diciendo aquí que cada nivel está separado por una diagonal. ¿Es necesario ponerla? No, pero es más ordenado. Primer nivel es el 1S2, termina, se abre con el segundo nivel 2S2, 2P6, etcétera, hasta llegar al último nivel, el nivel 7, que sería 7S2, 5F14, 6D10, 7P6. ¿Para qué sirve la configuración? Es un modelo atómico, es simplemente la guía de cómo vas a acomodar electrones y los que más te interesan son los últimos. Y sobre todo los de la capa de valencia, que es lo que vamos a hablar ahorita. Los gases nobles son referencia de niveles llenos y vemos cómo a la hora de hacer sus configuraciones con sus números atómicos, en este caso no evaluamos protones, sino electrones, que son los mismos, siempre termina llenando el P a partir del 2. Es decir, todos van a terminar en P6. Y así llenamos el primero, segundo, tercero, etcétera, hasta llegar al séptimo. Y decimos que esta es nuestra referencia, la configuración electrónica estándar, con los gases nobles entre corchetes. Luego decimos, si nosotros hacemos el análisis de llenado de configuración a partir, en orden creciente, a partir del hidrógeno, pues vamos a ver cómo se va llenando el S, se termina el nivel, luego abrimos con el litio el segundo, 2S1, 2S2 berilio, 2S2, se llenó el S, pasas al P. De eso se trata la configuración, de irla llenando en función de los electrones. Y así nosotros llenamos aquí el segundo nivel con el neón gas noble, abrimos el tercero con el sodio, etcétera. Eso es lo que hacemos. Luego decimos que la configuración electrónica estándar la hacemos como referencia para hacer otros tipos de configuraciones, a la que llamamos condensada, donde estamos gas noble, que resume niveles llenos. Luego hablamos de la desarrollada, donde podemos representar todos los electrones con flechitas, o una que llamamos mixta, que equivale a la condensada, pero el último nivel con flechita. Bueno, decimos que los números cuánticos son las características que nos diferencian un electrón de otro, nos diferencia con respecto a las ubicaciones, a los espacios, a los niveles. Y en función de eso dimos ejemplos. Aquí tenemos el sodio, que decimos en su último nivel 3S hay un electrón con spin positivo, está en el espacio magnético 0, por lo tanto ahí sacamos los números cuánticos. ¿En qué nivel? En el tercero, porque es como abre S. ¿En qué número cuántico secundario azimutal? Pues es en el orbital S, que llamamos 0. ¿En qué espacio magnético 0 y el spin positivo? Entonces eso es lo que llamamos los números cuánticos. Y en números cuánticos, le digo, no me interesa, pero hay dos principios de exclusión de Pauli, de multiplicidad de Hahn, que nos sirven para llenar la configuración que lleva flechitas, ya sea mixta o desarrollada.
Por lo tanto, decíamos, el argón que tiene 18, vamos a representar 24. Aquí dejamos 18, 19, 20. Apareamos según Pauli cuando llenamos S. Bueno, todos hay que aparearlos, pero aquí lo estamos aplicando. Y decimos, el otro principio de Hahn dice, cuando tienes varios tipos, tienes que poner primero los espines positivos, sería el 21, 22, 23, 24. Al terminar de poner los últimos, nos regresamos. Pero en este caso no alcanzamos a llenar el D, porque íbamos en el 20, 4S2 y nos faltaban 4. Ese es el último electrón que está en un D. Según el S, como abre el nivel, estamos en el cuarto nivel. El D, como orbital, nos representa el 2 o está representado por el 2. El espacio magnético, decimos, siempre usamos 0 para el central, este es el más 1 y el spin positivo. De tal manera que esos son los números cuánticos, 4, 2 más 1 más 1 medio. Y lo mismo para el bromo, ¿no? Hacemos el llenado, se llena el S, se llena el D, al P hay que como darle 5, por lo tanto dice Hahn, primero los spines positivos, que sería argón 18 más 10 del D, perdón, 2 del S, 20 más 10 del D, 30, nos faltan 5. En el 4P sería 31, 32, 33 y nos regresamos a parear. 34 y 35, por lo tanto ese es el último electrón. Y en función de eso estamos en el cuarto nivel, orbital PO1, espacio central 0 y spin negativo. Bueno, así podemos hacer nosotros muchos ejercicios de configuración. Estos son los resúmenes de los 4 tipos de configuración. La estándar, que es la completa, la condensada, en este caso el sodio, con gas noble, neón, niveles llenos 1 y 2, desarrollada con todos los electrones como flechitas, con spin, y mixta donde abreviamos niveles llenos. Bueno, entonces creo que esto no lo habíamos visto. Si nosotros hiciéramos la configuración del cobalto, por ejemplo, tendría que terminar en un orbital D. Por lo tanto, el espacio o el número cuántico magnético tiene posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades en números cuánticos para el cobalto con respecto al número cuántico magnético? Y esta es pregunta. Cuando decimos N, L, M y S, ¿cuáles son las posibilidades de M? Y entonces decimos, si nos basamos en el ejemplo del cromo que estamos viendo arriba, decimos, ese también está en el bloque D. Y siempre que ponemos un D lo ponemos 5 veces. ¿Y cuáles son las posibilidades? No sabemos todavía para el cobalto, pero para el cromo dices, ahí tienes los 5, el 3D 5 veces, porque son 5 orbitales D. No importa el número que lleve el D, si lleva el 3, 4, etcétera, no importa. Siempre va a haber 5. Y entonces decimos que las posibilidades de número cuántico magnético son 0 más 1 más 2 menos 1 menos 2. A eso me refiero. ¿Sí? Simplemente por la ubicación del cobalto, decimos, tú tienes que saber que está en el bloque D, porque está entre los grupos A. Y entonces la posibilidad de número cuántico magnético va de menos 2 hasta más 2. Entonces hacemos aquí la configuración del cobalto. Representamos la configuración condensada, inclusive mixta, y decimos que son 20 y hay que acomodar según la casilla o el número que pusimos en rojo, número atómico 27, hay que representar 27. Y eso nos dejaría 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. A ver, alguien me ayuda. ¿Cuáles serían los números cuánticos magnéticos? Digo, los números cuánticos del último electrón del cobalto. Más 2. Número cuántico N. 4. 4. L. 1. L sería el orbital. 2. 2. ¿Por qué 2? Porque ese es 0. Y luego sigue el P, que sería 1. Y el Y D el es D, 2.
Así es. Al orbital D también se le llama 2. Decimos, el último electrón es cuando ponemos 3d7, pues es la séptima flecha, que es esta. ¿Sí? Y está obviamente sobre un orbital D. Y así como dice Andrea, a los S le llamamos 0, a los P1, al D2 y al DF3. Número cuántico magnético. -1. -1, muy bien. Y luego, por último, el spin. -1/2. -1/2. Entonces así quedarían los números cuánticos. 4, 2, 4 porque es el nivel, 2 sería el orbital, -1 y -1/2. Muy bien. Y lo otro que hacemos normalmente con números cuánticos, ok, ahora tenemos los números cuánticos, asumiendo que es el último electrón de ese elemento, y la pregunta es, ¿de qué elemento se trata? ¿De qué elemento se trata? La pregunta es, ¿cómo llegas a saber cuál es el número atómico que estás analizando? O sea, ¿qué número de electrones y protones tiene ese elemento? Y luego lo buscas en la tabla por número atómico. Entonces, ¿cómo le hacemos? Para saber cuál es el Z, para saber cuál es el número atómico. Dice, abre con 6, el número cuántico principal 6. ¿Qué significa? Que los 5 primeros niveles están llenos. ¿Cuántos electrones tiene, por lo tanto, con 5 niveles llenos? Si nosotros tenemos la tabla periódica, cada nivel lleno es un gas noble. Si agarras el grupo 8, el primer nivel lleno 1s2 es el helio. El segundo nivel lleno es el neón, argón, criptón. El criptón, que en la tabla periódica está hasta la derecha de la fila 5, nivel 5, ese es el número atómico, que son 5 niveles llenos. O contamos los superíndices aquí, ¿cuántos electrones llenan el quinto nivel? Serían 2 en el primero, más 8, 10, más 8, 18. Y luego el siguiente tiene también 18, el cuarto serían 36. Entonces, 2 más 8, 10, más 8, 18, más 2 del 4s2, 20, más 10 del D30 y 6 del P36. Por lo tanto, al final tenemos 2, 38 y 10, 48, más 6, 54. Ese debe ser el número atómico de ese gas noble. A ver, ¿alguna pregunta que tengan? Si está claro, la pregunta es, yo estoy encerrando ahí en amarillo porque estamos hablando del sexto nivel y nuestro elemento, el que se está preguntando, dice está en el nivel 6, por lo tanto tiene que estar en uno de esos. Puede ser 6s1, 6s2, 6s24f1, llenar el F o 5d1, pues no sabemos hasta dónde se va a cortar la configuración. Si está claro lo que digo, los niveles anteriores, es decir, 5 son 54 electrones que al final hay que sumar. Ahora, dice nivel 6, por lo tanto, cuando dice número cuántico 6, ahí no nos dicen qué orbital, pudiera estar en cualquiera de los 4, porque ahí hay SF, D y P en ese orden. L igual a 3, ¿qué significa? ¿El orbital en dónde está? ¿Y cuál orbital es? F. 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 Eso significa que el F es el que se va a usar. Entonces ya vamos a tener, aparte de los 54, los 2 del S asegurado. Van a ir 56 hasta ahí. ¿Sí? Y no va a pasar porque el F tiene 14. Si a 56 le sumas 14, si se llegara a llenar, serían 70. Sí, repito, 5 niveles llenos 54. Más 2 del 6s2, 56. Más 14 del F, 70. Ese elemento nuestro no puede tener más de 70 electrones. Porque dice que está en el F y el F pudiera estar lleno. ¿Sí está claro? Entonces ya no va a llegar al 5D ni al 6P. Y luego dice M igual a menos 2. ¿Qué significa? Tenemos 5 Ds, que es lo que hay que saber. El D se repite 5 veces. El P hay que ponerlo por el S una vez, el P3,
El D siempre hay que repetirlo 5 veces. Entonces serían las rayitas 4F, 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 4F y 4F. Ese orbital F, perdón, el F estamos hablando, perdón, no el D, ¿verdad? El F es el que hay que poner ¿cuántas veces? 7. 7 veces. Entonces ese 4F hay que ponerlo 7 veces. Yo estaba hablando del D. Decimos que es F 7 veces. Y tenemos que saber que menos 2 se refiere a uno de esos 7. ¿A cuál? De izquierda a derecha, ¿qué número sería? El segundo a la izquierda. El segundo, ¿eh? Si vamos de izquierda a derecha, sería el segundo. Porque el central es 0. Y entonces nos da hacia la izquierda menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces empezamos de menos 3, luego pasamos a menos 2, luego pasamos a menos 1, luego pasamos a 0, más 1, más 2 y más 3. Este menos 2 significa que es el segundo de izquierda a derecha. Y luego spin positivo. De esos 14 posibles, ¿cuáles sería, si estamos poniendo flechitas, llenando con flechitas, con desarrollado, qué número de electrón sería? Si el spin es positivo. ¿Quién me ayuda con eso? ¿Sería un número impar? Al F le caben 14, ¿no? Vas a llenar 1, 2, 3, hasta llenarlo si es que se va a llenar. Ajá. La pregunta es, de esos 14, ¿qué número sería ese electrón? Si estás llenando de izquierda a derecha, primero los espines positivos, ¿sí? Si estás llenando 1, 2, 3, 4, 7 y te regresas al 8 y terminas en 14, ¿qué número sería? Si estás en el segundo espacio, cuando empiezas de izquierda a derecha y estás en el spin positivo. En el 9. ¿Sería el electrón 9? No. Electrón 2. El 2, muy bien. Eso es lo que yo buscaba, que ustedes se den cuenta que cuando uno lo entiende ya y está muy familiarizado con números cuánticos, lo puede hacer hasta mental. O sea, sin necesidad de buscar o de andar rayando cosas. O sea, simplemente viendo la configuración estándar. Mira, todo lo que dijimos está aquí. Estamos con el xenón, pero el xenón es el que nos llenó helio, neón, argón, criptón, xenón. No sé si me faltó ahorita al mencionar, ¿no? En ese orden, el gas noble número 5 nos llena 5 niveles, helio, neón, argón, criptón, xenón. Creo que usé otro yo. Xenón, número atómico 54. Y entonces, de ahí vamos a tener el sexto nivel, porque nos dice que está en el sexto nivel número cuántico principal, nos dice que el sexto nivel es todo lo que está enmarcado en naranja. Pero luego nos dice, se trata del orbital 3 o F, por lo tanto ya no usaríamos ni el D ni el P. O sea, vamos a tener que obligadamente llenar el S y se trata del orbital F. Hay 7 tipos de orbitales F, hay que poner 4F repetidos y las líneas donde vamos a colocar electrones. Luego dice, número cuántico magnético menos 2. Dejamos el S a un lado y el central es el 0. Por lo tanto decimos menos 1, menos 2, menos 3 nos deja el menos 2 como segundo en orden de izquierda a derecha. ¿Sí? Es lo que hay que entender. Siempre que sea F, el menos 3 es el primero, menos 2 el segundo, menos 1 el tercero, el 0 es el central o el cuarto, etc. Entonces en ese orden se dan los espacios, desde menos 3 hasta más 3. Y luego dice spin positivo más un medio. ¿Qué hay que hacer aquí? Rayarlos. Y en ese llenado decimos, ese será el 55, 56. Vamos a empezar porque el xenón nos representa 5 niveles llenos, nos dejaría ahí 56. ¿Cuántos hay que representar? No sabemos. Pero dice, es el primer electrón para arriba y el segundo electrón para arriba. Así como comentaron ahorita, es el electrón del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque está en el segundo espacio, en el menos 2, y el spin es positivo. ¿Sí está claro? Ya casi lo dije. ¿Cuál es el número atómico de este elemento? 58. 58. Así es, 58. Como dice Rubén aquí,
Ese es el último electrón y entonces sería el elemento número atómico 58 y por lo tanto lo único que hay que hacer es ir a la tabla y buscarlo. Y se trata del serio. ¿Sí? En números cuánticos el ejercicio más complicado es este, que te den los números cuánticos y que busques el elemento. No es complicado, simplemente hay que entender qué son los números cuánticos. Si lo han captado o ya lo sabían, pues se dan cuenta que es fácil. Bueno, entonces, aquí está hablando de otro tema y por eso tenemos que ver configuración. Cuando nosotros vemos configuraciones, lo que hay que entender es que hay orbitales que se llenan y orbitales que quedan semillenos o incompletos. Y en el caso del sodio, decimos, el 3S se llena con 2, pero solamente le tocó 1. Por lo tanto, no terminó por llenarse. En el caso del cloro, cuando empezamos a hacer la configuración, al final nos queda un 3P, que en particular a ellos se les llama X, Y, Z, pero generalmente no lo usamos. Entonces decimos, ese 3PZ se quedó incompleto. Bueno, a esos orbitales que no alcanzaron a llenarse, le llamamos los orbitales enlazantes. Y eso es importante entenderlo, porque cuando hablamos de enlaces, decimos, el sodio va a aportar un electrón. ¿Cuál electrón? Pues el que tiene en ese orbital incompleto, ese orbital enlazante. ¿Cuál es? El 3s1. Y esto que estoy haciendo simplemente es una anotación. Es irreal, pues no es exacta, pero nos ilustra que hay un orbital que tiene un electrón que busca parearse. Y por otra parte, el cloro tiene lo mismo, tiene un orbital incompleto con un electrón que también busca lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se comparten los electrones. De tal manera que al traslaparse el orbital 3s, les digo que esto es irreal porque el orbital S es una esfera. ¿Sí? Decimos que al compartir esos dos electrones, o al compartirse entre ellos los electrones, ahora sí completan su orbital. Y entonces decimos que eso es un enlace. El enlace es el traslape de orbitales donde los átomos comparten electrones. En este caso, le llamamos covalente simple. Los dos aportan un electrón. Hay otros tipos de enlaces donde uno de ellos aporta los dos. Pero este es el enlace más genérico. El enlace se define como la unión de átomos o atracción o interacción que se da por la compartición de electrones. Ahora, una vez que los átomos se enlazan, los enlaces se pueden romper. Y entonces, aquí va a depender de cómo se rompa. Ahí estoy poniendo una línea discontinua roja que indica un rompimiento que no es equitativo, porque se está rompiendo de tal manera que los dos electrones del enlace se los lleva el cloro. ¿Sí? A esos tipos de rompimiento usamos la palabra lisis o rompimiento. Entonces, a este tipo de lisis o rompimiento le llamamos heterólisis. Si se partiera exactamente y que cada quien se lleve su electrón, sería una homólisis. Entonces decimos, el sodio se quedaría sin su electrón, mientras que el cloro se quedaría con su electrón y el electrón del otro, es decir, un electrón de más. Eso hay que entenderlo desde la perspectiva de número de partículas. ¿Qué le pasa al sodio? Pues está perdiendo un electrón. Si normalmente tiene 11, pues aquí va a quedarse con 10. Ahora el cloro, número atómico 17, dice, él tiene 17, pero ¿qué va a pasar cuando gana un electrón? Pues ahora va a tener 18. Eso nos hace que los átomos se ionicen. Y entonces decimos que cuando un elemento pierde un electrón, pues se carga con +1. Y ahorita vamos a ver eso. Mientras que el otro cuando gana un electrón, se carga con -1. Ahora, si el elemento perdiera 2, pues ya se carga con +2. O si gana 2, se cargaría con -2. Y a esos iones en especial le llamamos cationes a los que están deficientes de carga. En este caso, la carga nos referimos a los electrones, los positivos cuando se cargan al perder electrones, y los aniones, los negativos, los que ganan. Entonces, vamos a ver siempre distinciones en los átomos ionizados como cargas positivas o negativas, cationes y aniones. Entonces decimos, ¿cómo podemos visualizar la formación del catión o entenderla? Decimos, en esa notación AZM, ahora vamos a ver que el sodio no está neutro, ahora le ponemos una carga, +1. Entonces decimos, el número atómico nos define protones. Y normalmente en un átomo neutro el número de electrones es igual, serían 11. Pero como +1 aquí, contrario a matemáticas, significa perder 1, ¿sí? Como el sodio perdió un electrón, ahora tiene 10. Y entonces el número de neutrones queda igual. Eso es lo que hay que entender. ¿De dónde sale el +1?
El +1 sale porque perdió un electrón. Y a la hora de balancear las cargas, 11 positivas con 10 negativas, nos está sobrando una positiva. Ese excedente positivo, porque tiene un protón de más con respecto a electrones, pues nos da carga. ¿Sí? A eso se refiere el +1. Pierdes electrones, pues te quedas con más positivas. Y pues hacemos la representación del modelito. Ya no son 11 afuera, ahora son 10 electrones. ¿Qué pasa con el cloro? Su número atómico nos define protones. Cuando es neutro también serían 17 electrones. Pero en este caso ganó 1, -1. Aquí contrario igual a matemáticas no significa perder 1, sino ganar 1. Ganó un electrón. Entonces, decimos que 17 son los protones. ¿Por qué es negativo? Porque tiene una carga negativa más que las positivas. Por eso es -1. Si hubiese ganado 2, que no lo hace normalmente el cloro, sería 19 y por lo tanto serían 2 negativas más que las positivas. Pero en este caso solamente es una más. De tal manera que aquí tenemos la representación de AZM con carga, es decir, de iones, y ahí sabemos la naturaleza de la carga. Porque en los cationes hay más positivas que negativas al perder. Y en los aniones hay más electrones, más negativas que las positivas. Bueno, entonces, vamos a ver a partir de aquí, o como punto de partida, la estructura de Lewis. Lewis, nombre correcto, como el gran corredor de 100 metros, Carl Lewis, de los 80s, pero bueno, le llamamos Lewis. Y así les voy a nombrar yo también. Decimos en este caso el aluminio. El aluminio es un elemento representativo, significa que pertenece al grupo A, está en el grupo 3A. Y está el 3A al lado derecho, por lo tanto es del bloque P. A la hora de hacer la configuración lo vemos. Se llena uno, se llena el segundo nivel y abre el tercero. Ya tienes ahí 10, 3S2 serían 12 y el 3P1 completa los 3. Ahora, lo más importante de la configuración, y por eso lo estoy poniendo en rojo, son los últimos electrones. Y sobre todo los electrones que están en orbitales S y P. Los electrones que están sobre D y F, que son orbitales que están desfasados, siempre sus números son menores que los S y P, no son tan relevantes como los electrones que están sobre S y P. Bueno, decimos, ¿qué es la estructura de Lewis? La estructura de Lewis es colocar esos electrones, los que están sobre S y P, alrededor de un cuadrado imaginario con 8 posibilidades de acomodo, pues 8 espacios posibles donde acomodarlos. Entonces decimos, ¿cuántos electrones hay en esa última parte? Que por cierto le llamamos la capa de valencia. ¿Cuál es la capa de valencia del aluminio? Lo último, que es 3S2, 3P1. 3. Mándeme. Es 3. 3. Entonces esos 3 los vamos a poner en una notación alrededor del aluminio. Entonces vamos a decir que el aluminio podemos representarlo de dos maneras. Entonces si vamos a colocar, yo acostumbro a poner a los cationes, a los que tienen poquitos, a los metales le llamamos también, lo acostumbro poner con puntos. Entonces decimos, 3 puntos, ¿cómo los podemos acomodar? Pues podemos acomodarlos uno por cada lado, nos quedaría un espacio vacío. Esa sería la estructura de Lewis de la derecha. Entonces decimos que es un cuadrado imaginario, porque cuando lo escribimos no vemos el cuadrado, pero decimos en ese aluminio, en esa estructura de Lewis de aluminio, en la parte de arriba, me refiero a esta parte de aquí, no le pusimos nada, pero le pusimos un electrón a la derecha, uno abajo y uno a la izquierda. Entonces, no importa dónde los pongas, pero los estamos poniendo en lugares distintos, ¿sí? Son 4 lados posibles y de esos 4 lados posibles, 3 lados les toca electrón y al de arriba no le tocó. Y si yo paso el punto de aquí arriba, no importa, van a ser 3 lados con un electrón y uno vacío. Ahora, ¿cuál es el otro posible acomodo? Es que pongas un par, no importa dónde lo pongas, lo puedes poner arriba, a la izquierda, abajo. Aquí lo pusimos a la derecha, pero es el arreglo de un par y uno suelto. Entonces, decimos que solamente hay 2 posibilidades de acomodos. Y esas son las 2 estructuras posibles del aluminio. Dejar un aluminio con un par y uno suelto y dejar 3 sueltos. Esa es la estructura de Lewis. Es la representación de los electrones de valencia de un átomo. Y finalmente es la mejor manera de ilustrar los enlaces o las conexiones.
Por eso es importante Lewis, que más adelante veremos que hay modificaciones o inclusive que hay excepciones a esta regla. Pero por lo pronto es un buen referente la estructura de Lewis. Si hacemos la configuración del azufre, nos quedan elementos también del bloque P, nos quedan 6 electrones que hay que acomodar alrededor de ese cuadrado y por lo tanto casi se va a llenar y es lo que llamamos el octeto, el máximo electrones posible, el máximo número es 8. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de acomodo? Y ustedes me dicen aquí, ¿cómo lo podemos acomodar? ¿Cómo podemos acomodar esos 6 electrones? 2 pares arriba, 2 pares abajo y 2 a los lados solos. Así, un para arriba, un para abajo y uno a un lado. Puede ser, ¿no? 3 pares. El para arriba, el para abajo y cualquiera de los lados. Entonces, por lo tanto, nos puede quedar un espacio vacío. ¿Y cuál es la otra posibilidad de acomodo? Podemos llenar 2 espacios de arriba y abajo, 2 espacios de arriba y abajo y dejar uno a un lado y el otro en el otro. Así es. Entonces nos quedaría algo así. Ahora, yo acostumbro a poner a los que tienen más de 4 o más como asteriscos. Aquí lo puse con este dibujito. ¿Por qué? Porque a la hora de enlazarse yo puedo distinguir que vienen de puntos de los que tienen poquitos, de los que generalmente los pierden, y de los que tienen muchos los distingo porque les puse otra anotación. Entonces, así como dijeron ahorita, podemos colocar 3 pares, no importa dónde estén los pares, o podemos colocar 2 pares y 2 sueltos. ¿Sí? Es decir, esta es la estructura de Lewis. De la capa de valencia que agrupa solamente electrones S y P, colocarlos alrededor del símbolo y decimos que vamos a manejar las posibilidades o todas los que se puedan, pues, de sus representaciones de Lewis. Esa sería, por lo tanto, la estructura de Lewis. Otra de las cosas importantes que hay que saber con respecto a elementos, enlaces, son las cargas que adquieren o las valencias. Después también les vamos a llamar números de oxidación. Pero decimos, los del grupo 1 son más 1, los del grupo 2 son más 2, los del grupo 3, aunque varían, pues en general más 3. Pero decimos, más 1, más 2 o más 3 se dice, son los electrones que pierden. ¿Sí? En su capa de valencia, ellos se quedan, tienen 1 y lo pierden. Más 2 tienen 2 en su capa de valencia, por lo tanto van a ser S2 y los pierden. Y el otro que van a ser S2P1, no importa el número, son 3 electrones de valencia, tienden a perderlos. Las cargas o las valencias significa eso. Los que pierden, que es la definición de un metal, son elementos que tienden a ceder sus electrones, a perderlos. Por lo tanto, se cargan positivos. Y luego, por la otra parte, tenemos a los que llamamos no metales. El de 4, el carbono, por ejemplo, tiene 4 en su capa de valencia, pues él gana 4 y así completa su octeto. Por lo tanto, su carga normal es menos 4. Luego decimos, nitrógeno, fósforo del grupo 5 tienen 5, pues ganan 3 y completan el octeto. Los del grupo 6, oxígeno, azufre, selenio, les faltan 2, pues ganan 2. El que acabamos de hacer ahorita, decimos, es el grupo 7. Le falta 1 para completar el octeto. ¿Qué hace? Pues ganarlo. Entonces nos da la idea de que los que son metales tienen poquitos electrones y los pierden. Y los que son no metales tienen muchos, roban y completan octeto. Eso hay que tenerlo claro porque es como en ese concepto nosotros trabajamos con los elementos. Ahora, este comportamiento de valencia es más bien para binarios, como el cloruro de sodio. Son 2 elementos unidos. Porque después vamos a ver que los ternarios, como el ácido sulfúrico H2SO4 o ácido nítrico, HNO3 o carbonato de sodio, lo que sea, ¿no? Que tiene 3 elementos, tienen otro comportamiento para el intermedio. Entonces esas valencias, les digo, generalmente son para los binarios. Y por ahí tenemos también otros elementos que cambian su valencia. Por ejemplo, manganeso, tenemos ahí que a veces trabaja con 2, pero también con 4. Fierro, cobalto, níquel, trabajan con 2, pero también con 3. Entonces tienen algunas situaciones de variables. Y mientras que la plata trabaja como si fuera del grupo 1 con más 1, todas sus cargas ahí son positivas. Plata con más 1 y zinc y cadmio, que son los de la derecha que acabo de poner, son más 2, igual que los del grupo 2. Son los principales elementos que yo trabajo en la química general. Bueno, entonces de tal manera que decimos a esos numeritos que tenemos ahí arriba, le llamamos las valencias de grupo. Decimos más 1, más 2, más 3, las valencias de grupo del grupo 1, 2 y 3. Las valencias de grupo del grupo 4 menos 4, grupo 5 menos 3, que es lo que le falta para 8. Y les decía ahorita, esto se trata
de compuestos binarios. Entonces, cuando ilustraba el ejemplo del cloruro de sodio, decimos, este es un binario. ¿Con qué trabaja el sodio? Con su valencia de grupo más 1. ¿Con qué trabaja el cloro? Con su valencia de grupo, el grupo 7 menos 1. Pero cuando tenemos el clorato de sodio no oxisal, decimos, este es un ternario. El sodio y el oxígeno, que son los extremos, siguen trabajando con su valencia de grupo. Y esa valencia de grupo es más 1 y menos 2 para el oxígeno, grupo 6. Ahora, ¿qué pasa con el cloro? Lo que hay que entender aquí, que si el sodio es más 1, todo lo demás tiene que ser menos 1. Y por eso entendemos que el clorato ClO3 es menos 1. ¿Por qué? Porque el sodio es más 1 y la molécula por naturaleza son neutras. Si el sodio es más 1, todo lo demás tiene que ser menos 1. Ahora, ¿de dónde sale ese menos 1 del clorato? Bueno, si partimos que el oxígeno es menos 2, decimos hay menos 6 en total por oxígenos. Entonces el cloro tiene que ser más 5. Porque a la hora de sumar eso que está circulado, el anión, decimos, si son 6 negativas y 5 positivas, el resultado es menos 1. Entonces, espero que lo entiendan. Esas son las bases de la construcción de las moléculas, las valencias. Si el sodio es más 1, todo lo demás es menos 1. Pero ¿de dónde sale la valencia del ClO3 menos 1? Porque individualmente el oxígeno te da 2 negativas, total 6, y el cloro tiene que ser más 5. Entonces, les decía, para el elemento intermedio hay que buscar las valencias, hay que calcularlas. Entonces, de esta manera nosotros decimos, tenemos al aluminio grupo 3A, por lo tanto decimos, tiende a trabajar con su valencia de grupo más 3 como catión, y eso indica que perdió 3 electrones. Ahora, en el caso del azufre, decimos, es del grupo 6, por lo tanto, tiene 6 electrones de valencia, es un no metal y él tiende a ganar. ¿Cuántos tiende a ganar si es del grupo 6 o 6 electrones de valencia? ¿Cuántos? Pregunta. 2. 2. ¿Cuál sería su valencia? 18. Su valencia son los electrones que gana o que pierde. Que Menos gana. Así es. Menos. Menos 2. Menos 2. Entonces, esa es su valencia. ¿Y cómo la sabemos? Porque su valencia de grupo es esa. Está el grupo 6, le faltan 2 para 8. Menos 2. Su valencia es el negativo para los no metales. Entonces decimos, ¿cuáles son las partículas del azufre? Pues son 16 protones, pero ahora ganó 2 electrones, no van a ser 16 electrones, sino 18. Etcétera. La diferencia entre 32 y 16 también es 16 igual que los protones. Bueno, así nos sirve también para calcular partículas de iones. Ahora, si nosotros decimos, vamos a combinar al azufre con el aluminio, ¿cómo le hacemos? De eso se trata la formación de enlaces. ¿De qué manera los combinamos para que el azufre acepte 2, pero el otro da 3? Por lo tanto, un aluminio con un azufre no se van a enlazar, porque va a haber tantos electrones perdidos como ganados. Y aquí hay 3 perdidos y 2 ganados. Entonces, decimos, la estructura del aluminio ya la vimos, la del azufre también, son 3, que podemos tener 2 arreglos, y en el caso del azufre también 2. Entonces, ¿cuáles vamos a usar para unirlos? Uno de los principios de unión para las estructuras de Lewis es que se intercalan, se van intercalando los átomos, de tal manera que por cuestiones de tiempo ahí no vamos a quedar, pero para el día de mañana ustedes están en la estructura de Lewis del sulfuro de aluminio. Sé que tienen su clase aquí enseguida. Y ahí vamos a concluir. No sé cómo estoy en mis tiempos. Traigo 9:54. ¿Qué clase tienen ahorita? Oiga, profe. Mándame. Ok. ¿No va a pasar la diapositiva? Sí, les voy a pasar el video y las diapositivas como PDF. Estoy construyendo todavía el WhatsApp. Se lo voy a mandar vía WhatsApp. ¿Sí? Bueno, si quieren esta clase se las mando al correo. En unos minutos se les va a llegar al correo. ¿Sí? Mi archivo PowerPoint hecho PDF se los mando al correo. Y ya después lo que siga se los mando por WhatsApp. ¿Alguna pregunta que tengan de eso último? La construcción de moléculas a partir de las estructuras de Lewis individuales. Pensé que ya me había rebasado el tiempo.
Pero bueno, voy a usar estas dos diapositivas también para cerrar con esta parte. Bueno, decimos aquí, tenemos magnesio, azufre, fierro, no sé por qué los puse, pero son elementos de cada bloque, ¿no? Decimos, cuando nosotros tenemos el bloque S, él va a abrir S y va a cerrar S. Cuando tenemos bloque P como el azufre, él va a estar en el orbital P, por lo tanto, obligadamente va a tener que llenar S. Va a tener S y P tanto, ¿no? Cuando tenemos como el fierro, elementos del bloque D, el D es seguido del S, por lo tanto es S y luego D y luego P. Entonces, fíjense cómo en la configuración estándar, cuando la vean, hay un orden de cómo van apareciendo los orbitales. Bueno, eso lo vemos aquí tranquilamente. En la configuración tenemos 3s2 para el magnesio, 3s2, 3p4 para el azufre. Y aquí en el fierro vemos que es 4s2, sigue el 3d y no alcanza a entrar el p. Bueno, lo que quiero decir aquí es el tema o concepto de capa de valencia. Si es que la capa de valencia es la última parte de una configuración que incluye todo lo que tengas ahí con letras y números, pero incluye solamente orbitales S y P. Y por lo tanto excluye al D y al F. Es decir, solamente abarca orbitales y electrones sobre esos orbitales S y P. Por lo tanto, ese es magnesio, 3s2, pues esa es la capa de valencia. Azufre, al final 3s2, 3p4, esa es la capa de valencia. Fierro, tienes 8 ahí como los vemos, electrones al final, pero de valencia solamente son los que están en S y P, por lo tanto la capa es 4s2. Eso es la capa de valencia. Si vemos al arsénico, que es del bloque P, decimos, se tuvo que haber llenado el D, solamente vamos a agarrar los del S y los del P. La capa de valencia, por lo tanto, es lo que estoy circulando. 4s2, 4p3. Todo eso hay que escribirlo. ¿Y para qué sirve la capa de valencia? Pues los electrones que están en la capa son los electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia hay en el magnesio? 2. En el azufre. 6. 6 en el fierro. 2. 2. Y en el arsénico. 5. 5. Esos son los puntitos que hay que poner en la estructura de Lewis. Los electrones de la capa de valencia. En el caso del uranio, esa es su configuración. ¿Cuál es la capa de valencia? 2. 6s2 y 6p6. La capa de valencia es lo último, agarrando solamente Oh, S y es cierto. Es 7s2. 7 sería. C2. Esa sería la capa de valencia. ¿Y cuántos electrones de valencia hay en la capa? 2. 2. ¿Sí está claro? Muy bien, entonces lo que hay que entender muy claramente es que con esos electrones de valencia, nosotros hacemos las representaciones de Lewis. Decimos aquí capa de valencia, 3s2, electrones de valencia magnesio, 2. Estructura de Lewis, cualquiera de las dos posibilidades. Capa de valencia del cloro, 3s2, 3p5. Electrones de valencia, 7. Y posibles estructuras de Lewis, 1. ¿Por qué? Porque solamente va a haber 3 pares y uno suelto. Y de esa manera nosotros vamos a empezar a combinar. Un magnesio que tiene 2 electrones, pues nos conviene más el acomodo de que deje 1 y 1 cuando se va a combinar con el cloro, porque entonces aquí llega un cloro y lo acepta, esa está inconclusa, está incompleta. ¿Qué necesitamos? Otro cloro que acepte el segundo electrón del magnesio. Y de esa manera, a partir de la estructura de Lewis, empezamos a construir moléculas. La estructura de Lewis de esa molécula, del cloruro de magnesio, es esta. Y eso nos indica que cuando comparten electrones, esos son los enlaces. ¿Sí? Por lo tanto, la fórmula sería cloruro de magnesio, MgCl2. Inclusive de ahí sacamos las cargas. Decimos el magnesio, ¿cuántos electrones cede? Los 2 que tiene, más 2. Y el cloro individualmente, ¿cuántos acepta? -1. Cada uno acepta 1 y esa es su valencia. Por total que 2, por -1 del cloro son -2 y +2 del magnesio queda neutra. Entonces, desde la capa de valencia, electrones de valencia, estructura de Lewis, explicamos cómo se unen o se enlazan las moléculas, se generan enlaces entre átomos y cómo visualizar las cargas. Las cargas son los electrones ganados y perdidos. Bueno, ahora sí, con esto concluimos la clase, ya es hora. Sale. Les encargo que hagan la estructura de Lewis del sulfuro de aluminio, que es el que quedó pendiente por ahí. Sale, que estén viendo, veríamos mañana. Ay, profe. Bye, bye. Buen día para todos. Bye, maestro, hasta mañana. Bye, profe. Mañana, gracias. De nada, nos vemos.